Buenas noches. Recibiros cariñosamente como corresponde a nuestra familia taurina y agradeceros vuestra presencia, que llena esta sala en la que esperamos aprender muchas cosas y pasar rato divertido. Bueno, yo tengo el honor de abrir este acto en nombre del Ateneo para recibir a los que me acompañan en la mesa y que, en definitiva, es el cierre del ciclo de Manolete. Yo no voy a hacer muchas presentaciones porque la presentación real del conferenciante, de Paco Laguna, que está en el centro de la mesa, es el biógrafo de Manolete, hombre dedicado durante todos estos años a ensalzar la vida del monstruo cordobés y que realmente es conocido en todo el mundo. Pienso que Ángel Berlanga, que está aquí a mi derecha, como periodista, como comisario de la misma del mismo ciclo, pues podrá contar muchas cosas de él. Yo lo único que pasa es que me hubiera gustado haber conocido con tiempo una serie de cosas y de anécdotas de la vida de Manolete, de las que he oído pero no he entendido. Lo digo que he oído porque Manolete tuvo una relación muy intensa con Salamanca, con los ganaderos salmantinos, con los Garache, con los Pérez Tabernero. Y hay una finca que es Campo Cerrado. Los que conocéis Salamanca sabéis de las fincas taurinas, las célebres de esas que prácticamente llenan la carretera que va desde Salamanca hasta Ciudad Rodrigo, y ahí hay un montón de ellas. Está Campo Cerrado, que es la finca de Atanasio Fernández, y en la que Manolete estuvo muchos años. Se pasaba durante la temporada de descanso, lógicamente, o de entrenamiento, se pasaba etapas largas allí y vivía allí, y tienen incluso una capilla y una habitación donde dormía Manolete, que luego se utilizó en la película, esa tristemente célebre película que fue un desastre, porque al final no hemos podido saber la realidad. Yo no la he visto, y los que he oído hablar de ellos siempre han dicho que era todo lo contrario que fue. Incluso puedo decir que en unas ferias leí un periódico taurino en Salamanca, el Tribuna, y allí decía: ¿por qué le tienen que pedir perdón a Manolete? Decía, pues porque hicieron una película toda llena de falsedades y luego la realidad era todo lo contrario, con la historia de sus amores con Lupe Síneo y demás. Pero bueno, como me estoy desviando de la realidad, aquí lo que se trata es de presentar al presentador. Y aquí tenemos a Ángel Berlanga, que dirá lo que crea oportuno. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar esta tarde aquí con todos ustedes por varios motivos. Primero, por tener la oportunidad de hablar en un foro como este, con tanta historia, tan valenciano, en el Salón Sorolla, artista valenciano universal también. Y por otro lado, porque la tertulia taurina me dé la oportunidad de hablar de Manolete junto a quien ustedes ya lo saben, es el que más sabe, porque lleva toda su vida estudiando la figura del genio cordobés, Paco Laguna. Entonces, con esa doble satisfacción vengo aquí esta tarde, y me habían pedido también que diera unas pinceladas de lo que es la historia de Manolete en Valencia, brevemente, porque evidentemente el tema daría para hacer una charla monográfica sobre este asunto y enredarnos casi 2 horas seguro, y se pasaría además el tiempo volando, pero hoy no se trata de eso, pero sí que me habían pedido que diera unas pinceladas o unos breves apuntes.
A todo esto, bueno, ya saben que el Ateneo, hoy cerramos el año Manolete, se ha cumplido este 2017 el centenario de su nacimiento y el 70º aniversario de su mortal cogida en Linares. El Ateneo acogió el primer acto, el acto de apertura de este año Manolete, con aquella exposición de Manolete visto por Finezas a finales de febrero, comienzos de marzo, y hoy es el día en el que cerramos la actividad, yo creo que también con un cartel por todo lo alto. Manolete, la segunda plaza a la que más veces toreó fue precisamente la de Valencia. La que más fue la Monumental de Barcelona, con un total de 70 paseillos, y la segunda, ya digo, la de Valencia, con 34 festejos. No llegó a torear nunca como novillero, su etapa novilleril está acotada precisamente en los tiempos de la Guerra Civil, años 36, 37, 38. Él, como ustedes sabrán, toma la alternativa en Sevilla en el año 39, el 2 de julio concretamente, de manos de Chicuelo. Y el debut aquí en esta plaza lo hace directamente como matador de toros y lo hace en la Feria de Julio del año 40, en un cartel acompañado por Domingo Ortega y Pepe Bienvenida. Cierto es que le costó un poquito entrar en el corazón de la afición valenciana. Triunfó, hubo triunfos puntuales en los años 40-41, pero su verdadero boom, su verdadera consagración, no solo en Valencia, sino seguramente a nivel global, como máxima figura, fue la Feria de Julio del 42. Él estuvo anunciado esa feria 3 tardes, cortó un sinfín de rabos y patas y se llevó el capote de paseo puesto en liza. En aquel entonces la plaza la gestionaba don Cristóbal Peris y puso en liza un capote de paseo blanco, bordado en oro, para concederlo junto a un premio metálico de 25.000 pesetas al triunfador del ciclo. Para dilucidar quién tenía que ser ese triunfador, el hijo de este empresario, de Cristóbal Peris, Bernabé Peris, y de una serie de fórmulas matemáticas, bueno, fórmulas matemáticas, no es para tanto, pero tantos festejos, tantos toros, tantos trofeos, y sacaban un baremo, una puntuación, y Manolete lo cierto es que arrasó completamente. Y como ustedes seguramente recuerden, ese capote de paseo, meses después, bueno, se le entregó en septiembre a comienzos de mes y él lo quiso ofrendar a nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados. Por cierto, con parte de ese capote de paseo se hizo un peto, un delantal para la Virgen, que exhibimos aquí en esa exposición de finales de febrero de este mismo año. Y ya digo, concedió, bueno, eso hablaba también de su carácter religioso y su fervor religiosa. Ese capote de paseo lo gana, ese premio metálico, por tanto, también, que por cierto, para hablar de su faceta humana, quedó de manifiesto su generosidad, porque entregó todo el dinero tanto a las personas desfavorecidas de su tierra, de Córdoba, como de aquí de Valencia, como a toda su cuadrilla. O sea que era un hombre también evidentemente generoso, a tenor de los hechos. Y eso pasó, ya digo, en julio del 42. En el 43 también torea, pero en el 44 sucede otro hecho célebre, es cuando lidia el toro Perdigón de la ganadería de José Escobar, ese toro lucero, cuya cabeza, creo recordar que le cortó el rabo, y tiempo después el ganadero mandó esa cabeza disecada a Winston Churchill, el primer ministro británico, en un periodo en el que justo acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Acaba en el 45, este toro muere en el 44 a manos de Manolete, pero la cabeza se le envía una vez pues los aliados habían ganado el conflicto bélico, y tenía esa simbología. Era un toro lucero con la V de la victoria, tan característica también por aquel gesto de Churchill de anunciar la victoria con los dedos, formando la V de la victoria. Y bueno, de ahí la historia también de los telegramas. Churchill agradeció a Manolete ese trofeo, que en realidad ya decimos que se lo hizo llegar el ganadero, no Manolete, pero Manolete creemos que también intervino en que esa cabeza llegara a manos de Churchill. Y bueno, luego también el telegrama de condolencia de este hombre tan importantísimo en la historia mundial, una vez muerto Manolete, a su madre, expresándole sus condolencias. Ese año 44, por tanto, es cuando se lidia este toro con esa cabeza tan reconocida. Y también es el año en el que Manolete concede una de las dos alternativas que dio aquí en Valencia. Fue concretamente la de Jaime Marco el Choni, torero valenciano del barrio de Sagunto, en el mes de octubre. Y en aquella cesión de trastos cuentan que le dijo Manolete a su ahijado, al Choni, de manoletista a manoletista.
porque Manolete evidentemente era el primer manoletista, pero por lo visto le seguía inmediatamente después Jaime Marco el Choni. El año 45 es el año de esa corrida celebérrima de la alternativa de Agustín Parra-Parrita, Arruza, Manolete, Parrita. Bueno, dicen que se cortaron las crónicas, 12 orejas, 4 rabos, 2 patas, de un encierro de Galache. Esa fue la primera vez que actuaron aquí juntos en Valencia Manolete y Arruza. Y bueno, es el año también de la famosa paella, de la supuesta reconciliación entre los dos toreros. Cuentan que la víspera de esta corrida, de la alternativa de Parrita, se organizó, Barceló, que gestionaba en aquel entonces la Plaza de Valencia junto a Alegre y Puchades. Barceló era el yerno de precisamente Alegre. Bueno, pues cuentan que organizó esta paella con el objetivo de que hubiera un acercamiento no solo entre los dos toreros, entre Manolete y Arruza, sino también entre sus dos apoderados. A Arruza le llevaba Andrés Gago, a Manolete José Flores Camará. Y bueno, ninguno de los dos toreros sabía que iba a ir el otro, que estaba invitado el otro, pero por lo visto interesaba limar asperezas y aproximar posturas. A Manolete le interesaba porque de ese modo portaría en soledad el peso de la púrpura, todas las lanzas como máxima figura iban dirigidas a él, y le interesaba que hubiera otro torero compitiendo directamente con él para repartir un poco, ya digo, el peso de la responsabilidad de la púrpura que como máxima figura ostentaba en aquel entonces. Y a Arruza le interesaba también porque juntarse a Manolete evidentemente le otorgaba un cartel que seguramente hasta aquel entonces no había obtenido. Y bueno, la paella la cocinó Francisco Salcedo Vito, él era el mayoral, el corralero de la Plaza de Toros de Valencia. Se supone que estuvo buenísima la paella. Y este Vito, por cierto, que falleció precisamente el año en el que también murió Manolete, en el año 47, víctima de un accidente de tráfico. Después de esa paella, que hay fotos, también el abrazo, ya digo, esa reconciliación, pues tan buen ambiente debió haber que los dos toreros se trasladaron al cine Tiris que había en la ciudad, donde proyectaban o les proyectaron las imágenes del nodo con los triunfos que ambos toreros cosecharon en la feria de abril de ese mismo año. Contaba entonces Barceló que fue el paseillo más bonito de su vida, flanqueado a un lado por Manolete, al otro por Arruza. Imagínense cómo debió ser la entrada de esos dos figurones del toreo en el cine y la ovación, lo que debió de durar. Todo eso pasó en el año 45, año en el que actuó por última vez Manolete en Valencia. Fue precisamente en un mano a mano con Carlos Arruza, y digo que es el 45 en octubre, fue su última tarde aquí, porque el año siguiente, el 46, solo toreó un festejo, que fue la corrida de beneficencia de Madrid, por voluntad propia, así quiso el torero que fuera. Y en el 47, el año del fatal percance, abrió la temporada de forma más bien tardía, en el mes de junio en Barcelona, y llegó a estar anunciado 3 tardes en la Feria de Julio, pero un inoportuno percance sufrido en la Plaza de Madrid, de nuevo en otra corrida de beneficencia, por el toro babilonio de Fermín Borquez, le metió en la cama y abortó los planes, con las consiguientes pérdidas para la empresa, evidentemente, porque Manolete era, como saben ustedes, un torero que arrastraba a las masas y llenaba la plaza. Y por cierto, uno de esos 3 festejos de la Feria de Julio del 47 anunciaba al monstruo junto a Gitanillo de Triana y Luis Miguel Dominguín, que es justo la terna que se reeditó tiempo después en la Plaza de Linares, cuando Manolete se cruzó con Islero de Miura. Bien, es verdad que esa terna anunciada en Valencia en julio del 47 no se completaba con toros de Miura, sino con toros de Buendía. Y haciendo repaso, consultando estos días para refrescar un poco la memoria y traerles a todos ustedes toda esta serie de datos y de anécdotas, apunto aquí unas cuantas ganaderías que lidió en Valencia, para que vean lo que hacían las figuras en aquel entonces, que seguramente debamos exigir entre todos a las figuras en el tiempo actual. Toreó toros de Covaleda, de Coquilla, de Pablo Romero, de Atanasio, de Galache, de Villamarta, de los Pérez Tabernero, de Marzal, de Saltillo, de Antonio Pérez de San Fernando, los famosos apes, de Doña Carmen de Federico, de Concha y Sierra, de Juliana Calvo. Es decir, que hay Murube, hay Santa Coloma, hay Saltillo, hay encastes propios como pueda ser Pablo Romero, Concha y Sierra, hay Patas Blancas, todo lo del campo bravo. Y lo mejor de todo es que no solo lo mataba, sino que además fue capaz de triunfar con todas estas ganaderías y todos estos encastes. Del mismo modo, rivalizó
con, bueno, pues con todas las figuras del momento, con Domingo Ortega, con Pepe Bienvenida, con Marcial Alanda, con Vicente Barrera, eran los últimos tiempos ya de Marcial y de Barrera, con Juanito Belmonte, el hijo del Pasmo, con Manolo Martín Vázquez, con Pepe Luis Vázquez, con el andaluz, con Victoriano de la Serna, con el estudiante, con Arruza, con Álvaro Domecq, su íntimo amigo que rejoneaba. Y también sufrió percances, dos más serios que los demás, no fueron los únicos. El mismo año del debut, en julio del 40, sufrió un palizón tremendo a cargo de un toro de Coquilla y perdió uno de sus contratos en esa feria de julio. Y también en el año 43 sufrió otro percance, otro volteretón, le afectó una ceja. Si recuerdan el cartel de este año de la feria de julio, Manolete va haciendo el paseillo con un apósito en la ceja izquierda o derecha, ahora mismo no recuerdo, es del percance de ese día, y también perdió uno de esos 5 compromisos que cumplimentó o que tenía que cumplimentar en aquella feria de julio. Eso habla también muy a las claras de su responsabilidad torera y de su amor propio. Las 2 veces que un toro le metió en la cama, apenas podía levantarse de la cama y volver a la feria, lo hacía. Perdió un festejo en el año 40, otro en el 43, pero no quiso perder más. Y ya digo, se contrató con las 2 empresas que en aquella década de los 40 gestionó la Plaza de Valencia, con Cristóbal Peris y luego con esa terna de Alegre, Barceló y Puchades. Y también pisó la Plaza de Toros de Valencia como aficionado, presenció aquí vestido de paisano junto a su íntimo amigo Miguel Aleix el debut de Agustín Parra Parrita, que en efecto luego se convirtió él en padrino de su alternativa aquí en Valencia. Aquello sucedió en junio del 44 y ese día recibió el brindis tanto del propio Parrita como de Jaime Marco el Choni. Les repito, junio del 44, bueno, pues en octubre apadrinaría la alternativa del Choni y en mayo del año siguiente la de Parrita. Y bueno, poco más. Esto ya son más obviedades, pero hay que decirlo también. Manolete evidentemente es un eslabón indispensable, fundamental en el hilo del toreo, en la cadena del toreo. Su padrino de alternativa, Chicuelo, de alguna manera, yo creo que aquel día en la cesión de trastos del 2 de julio del 39 en Sevilla, que le cedió la muerte del toro comunista, rebautizado por Mirador, porque evidentemente que en el año 39... saliera por Chiqueros un toro de nombre comunista como que no estaba muy bien visto, por motivos obvios. Y digo que Chicuelo, a mí me gusta pensar que en aquel entonces no solo le cedió los trastos para investirle matador de toros, sino que de alguna manera le estaba invitando a que Manolete explotara y ahondara en esa senda que abrió Chicuelo del toreo ligado en redondo. Y para muestra de esto que estoy diciendo, la mítica faena del año 28 en Madrid, el toro Corchaíto de Graciliano Pérez Tabernero, con la que se consagró Chicuelo en Sevilla. Y yo creo que Manolete es un eslabón fundamental en la cadena del toreo, recogió el testigo de Chicuelo y de alguna manera también le considero como el primer torero moderno. Yo creo que hay un punto de inflexión entre los toreros de la preguerra, finales de la Edad de Plata del toreo, y los de la posguerra, y Manolete de alguna manera es el primer torero moderno en cuanto a su concepción del toreo y también en la manera en la que tuvo de afrontar o de encaminar la gestión de su carrera a manos de José Flores Camara, que también está considerado por todos como el primer apoderado moderno. Y no quiero extenderme más, me he limitado a hacer lo que me habían pedido que hiciera, que era dar unas pinceladas de Manolete en Valencia, y digo porque tengo cierto rubor en hablar de Manolete, repito, al lado de un insigne biógrafo que lleva toda su vida dedicada a estudiar la figura de Manolete, como es Paco Laguna, a quien ya cedo la palabra. Tiene editados, si no recuerdo mal, en torno a una 20 de libros, y 10, 12, o ahora nos lo dirá él, o 15 libros son precisamente dedicados a Manolete. Es el que ostenta el mejor museo taurino relacionado con Manolete en Córdoba, y en fin, les invito a todos ustedes a que se pasen porque es una auténtica joya. Manda narices también que les estoy invitando yo a ustedes cuando yo todavía no he estado, pero Paco, apenas me invites, allí estaré para seguir aprendiendo de Manolete. Así es que ahora todos, oídos bien abiertos, porque va a hablar Paco Laguna mejor que yo seguramente. Gracias. Buenas noches. Señor presidente, distinguidos amigos, bueno, pues torear, porque los taurinos cuando hablamos, cuando hacemos algo, empleamos mucho el léxico taurino, pues torear en esta plaza es como hacerlo en el patio de mi casa. Son ya muchas las veces que he estado aquí, en esta encantadora Valencia que tanto me gusta a mí, que tantos buenos recuerdos me trae, que tan buenos amigos me ha aportado la historia
y naturalmente volver a Valencia y hablar de Manolete como siempre, no podía ser de otra forma, pues para mí es un gran encanto que estén ustedes aquí hoy precisamente para oírme otra vez y además hablar de Manolete. Yo antes de mi conferencia me gustaría hacer un inciso, me lo van a ustedes a permitir, porque hay que aprovechar los momentos y sobre todo los momentos importantes de la historia. Estamos viviendo en España unos momentos muy importantes. Nosotros nos vamos a ceñir al taurino, con lo que está cayendo precisamente la Diputación de aquí, de Valencia, ha puesto un listón muy alto. Yo digo que Manolete es arte, Manolete es tauromaquia y Manolete es cultura, principalmente cultura, que es donde nosotros tenemos que defender la fiesta de los toros, como lo que es una gran cultura. Pues bien, no ha habido una ciudad como la de Valencia que haya defendido el tema taurino en el 2017 como ustedes. Y además, centrado en la figura de Manolete. Empezó en Falla, siguió en julio, estamos ahora y si Dios quiere, yo no voy a hablar hoy de Manolete en Valencia porque si ustedes tienen la oportunidad de volver a venir aquí, se van a encontrar con un libro único que tanto Tony Vázquez como un servidor estamos confeccionando y ya está en imprenta, que se titula Manolete en Valencia. Son 400 páginas llenas de documentos, fotografías, textos, que si Dios quiere se va a presentar aquí, naturalmente. Pero con el hilo conductor que le llevaba, yo hoy aquí quiero decir que esta plataforma que tienen ustedes en este gran casino, en esta gran afición, deben de crear una plataforma para que este año 2017 la ciudad de Valencia sea declarada como capital cultural del tema taurino. Nadie ha hecho tanto por la historia del toreo en este año como Valencia, y centrada en el monstruo de Córdoba. ¿Cuándo se ha visto Valencia, esa hermosa plaza de toros, con tantísimos carteles y tantísimas fotografías de Manolete, que todavía hoy pueden visitarse como la he visitado yo? ¿Cuándo se le han dedicado esas fallas a un torero que no ha nacido aquí? ¿Cuándo se le ha dedicado un cartel de julio, esa feria tan importante, a un torero que no ha nacido aquí? ¿Cuándo se ha hecho un libro de un torero solamente con lo que ha realizado en una ciudad como nosotros le estamos confeccionando y que lo ha patrocinado la Diputación de Valencia? Por eso quiero que a los medios de comunicación, y tú, Ángel, que tienes un gran medio como es Aplauso, lo digas para que se entere España entera, que esta noche aquí nosotros queremos que Valencia sea la capital cultural del mundo taurino del 2017 por méritos propios. Y además, con lo que está cayendo, no debemos de perder la oportunidad de que ese evento quede en un homenaje, en un tributo, en una placa, en algo, porque miren ustedes lo que les voy a decir. Hay muchos jóvenes políticos que están en contra de los toros. Y estos señores en Valencia, que seguro que tienen las mismas dificultades, tienen un gran mérito en apoyar las fiestas de los toros. Eso hay que reconocerlo así. Y si no lo reconocemos, no estamos haciendo las cosas bien. Porque estos señores que están apoyando la fiesta con esta categoría y con esta verdad, nosotros tenemos que apoyarlo, porque no son muchos los políticos que están a favor de la fiesta de los toros. Y yo no quiero hablar de mi Córdoba porque me da esta vergüenza de lo que allí está pasando. Por eso quiero empezar diciendo que este homenaje quiero que sea para Valencia y que no quede en el tintero, que Valencia se merece ese título porque se lo ha ganado a pulso. Y miren ustedes, si en la historia del toreo hay algo importante, precisamente es su cultura. Nosotros no podemos, son 4 despistados los que andan por ahí, los antitaurinos, que yo no le temo a los antitaurinos. Y ustedes me van a perdonar que soy de los que creen que el enemigo de la fiesta no son los
antitaurinos, sino los propios taurinos, y con perdón. El enemigo de la fiesta está dentro, que no protege la cultura taurina. Por eso yo veo tan importante lo que ustedes están teniendo aquí con la Diputación de Valencia. Ese apoyo cultural es lo que nosotros tenemos que llevar como bandera, porque si no, estamos equivocados. No hay un arte, ni un evento, ni un espectáculo que tenga tanto apoyo cultural como la fiesta de los toros. Los mejores poetas, los mejores escritores, los mejores escultores, los mejores pintores, incluso los mejores directores de cine han bebido en la fiesta de los toros. Y eso lo tenemos que llevar nosotros como bandera y además como patrimonio de nuestro pueblo español, que somos españoles y nos gustan los toros, porque los llevamos en la sangre y en nuestra cultura. Y los demuestran esos señores que yo he citado. Hombre, ¿quién no conoce a un Mariano Benlliure? ¿Quién no conoce a un Ruano Llopi, un Roberto Domingo, un Juan Reu? Pues esa es la cultura nuestra. Ahí es donde nosotros tenemos que incidir. Y sobre todo, aprovechar que hay personajes que nos pueden servir de bandera para defender la propia fiesta de los toros, como esta noche vamos a dar aquí unas cuantas pinceladas. Porque miren ustedes, en la historia del toreo hay unas épocas que han quedado fijadas, que han quedado marcadas. Y en la época de Manolete quedó fijada precisamente su época. Un antes y un después en la historia de Manolete, eso está escrito, el antes y el después de Manolete. Por no remontarnos mucho en la historia, Juan Belmonte es el hombre, antes lo hizo un poquito lagartijo, fijaros que nos estamos metiendo ya en el año 1800 y pico, pero el que de verdad le da un paso importante a la plasticidad, al arte, a que beban los pintores, los escultores, los poetas, es Juan Belmonte. Juan Belmonte trae algo nuevo, y ese algo nuevo pues no es ni más ni menos que una tremenda personalidad y hacer lo poco visto y lo que no era, el tener facultades, el niño bonito, dinastía de toreros, nada de eso tiene Juan Belmonte. Y además tiene la osadía de competir con uno de los más grandes de la historia del toreo como fue Joselito. Claro está, cuando este hombre irrumpe en la fiesta de los toros da un paso muy importante. Pero todavía quedaban muchas cosas por descubrir. Pero Juan Belmonte, me gustaría perdonar y voy a quitar el móvil. Porque ¿Y qué suena? ¿Qué llevas de fondo para...? Vaya por Dios. No, es que no saben que estoy aquí y lo he tenido que pagar antes. Le estaba diciendo lo de Juan Belmonte. Entonces este hombre deja ya unas cuantas cosas puestas. Antes se decía que el toro tiene un terreno y el torero tiene otro. Juan Belmonte dice que no, que aquí quien manda es el torero. Y le dicen, ten cuidado, Juan, que el toro y el torero es como el tren. Si te pones en la vía y no te quitas, te puede arrollar. Y dijo Juan Belmonte con aquella torpeza, sí, pero también los trenes escarrilan. Y efectivamente, escarriló el toreo, sacó el toro de su sitio. Porque la media verónica no es ni más ni menos que un recurso para irse del toro, porque era un hombre con muy pocas facultades y fue un recorte para irse. Es de los pocos toreros de aquella época que no banderilleaban, ni falta que le hacía. Rompe molde, es algo nuevo. Pero luego tienen que pasar unos años. Estamos hablando del año 20, que es cuando ya muere Joselito, y ahí ya se acaba Juan Belmonte. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque le faltó el competidor, le faltó en quién mirarse y además con quién combatir, que también es muy importante que los toreros tengan con quién combatir. Eso es el adobo de la fiesta, la peleilla. Miren ustedes por dónde, 20 años después, estamos hablando ya de los años 40, que es precisamente cuando debuta aquí Manolete, pero ya en los años 35, en plena República, Manolete debuta en Tetuán de las Victorias, ni más ni menos con el nombre de Ángel Rodríguez Sánchez. Digo esto para que sepan ustedes quién era Manolete en el año 35, que algunos despistados dicen que si en la guerra tal, que si en la guerra cual. En el año 35 Manolete lo anuncian en Tetuán de las Victorias para debutar con picadores y le ponen Ángel. No sabían ni que se llamaba Manolete. Y no debuta ni siquiera en su Córdoba,
cosa también muy rara, porque Córdoba también tiene tarea, porque ni debuta como picador, con picadores, ni toma la alternativa. Pero vamos a dejarlos un poquillo para otro día. Lo que sí es verdad es que este hombre, cuando ya irrumpen las fiestas de los toros, estamos hablando del 1 de mayo del 35 en Tetuán de las Victorias, pues ya saben ustedes que el 18 de julio se forma aquí el lío que dijo Rafael el Gallo. Aquí la gente se están volviendo loca, se están matando unos y otros. Y dice que esto es una clase civil, esto es una guerra de incivilizados. En el año 36, Manolete no es nadie. Está en el frente de Peñarroya pegando tiros como otro soldadito cualquiera. Pero claro está, pues se dan corridas en un lado y se dan en el otro, y Manolete pues le toca en una franja, como en la franja de Córdoba y tal y cual, y resulta que quien descubre a Manolete de verdad es Sevilla, en el año 38, cuando debuta como novillero. La palabra inventar, la palabra novedad se va a dar mucho en Manolete, porque este hombre, Ángel ha dado unas pinceladas muy acertadas. Cuando su padrino Chicuelo le da la alternativa, precisamente hay algo de Chicuelo, la tauromaquia de Manolete. También hay algo de Juan Belmonte, pero principalmente todo lo es suyo. Todo es Manolete, todo es su pedestal tan tremendo como era la personalidad que él tenía. Este hombre marcó una época no solamente por lo que hacía, sino por lo que era. Un hombre que llenaba el escenario sin él querer, estaba siempre puesto. Usted en cualquier fotografía que vean de Manolete lo verán siempre puesto, aunque esté fumando con pijama, como ahí había fotografías en el mes de marzo. Entonces este hombre, cuando irrumpe en la fiesta, prácticamente desde el año 20 no había nadie que había mandado. Estaba Domingo Ortega, Marcial Alanda, Victoriano Valencia, Victoriano de la Serna, Pepe Bienvenida, tal y cual, pero nadie era capaz de decir, aquí estoy yo, para aglutinar la fiesta de los toros. Tiene que venir un mocito de las Vieres de Julio Romero, como es Manuel Rodríguez Sánchez, que además nadie apostaba nada por él, pero era un diamante en bruto. A Camará, cuando un crítico lo vio torear, porque Manolete estaba por las nubes más que por el suelo, volteretas y eso todas las tardes, porque tenía que cogerle ese sitio y él no se enmendaba. Tuvo una gran virtud, que es que no copió a nadie. Lo que él llevaba dentro quería desarrollarlo, y algunas de las cosas se las quitó Camará, como ese quite tremendo que él tenía de frente por detrás por Gaonera, que eso era con un riesgo tremendo. Pero bueno, entonces le dijo, pero Pepe, ¿qué le has visto tú a ese torero? ¿Y saben ustedes lo que dijo Camará? Lo que tú no le has visto, porque eso es un diamante en bruto. El día que ese diamante brille, eso puede poner loca a la fiesta de los toros. Y efectivamente así fue. Este hombre tiene la virtud de tener una hechura única. Este hombre, cuando se vestía de torero, se transformaba. Pero no se transformaba porque en la calle fuera menos, no. Es que el hombre era, cuando se convertía en figura, la continuidad. Porque ese mismo señorío que él tenía en la plaza, luego lo tenía en la calle. ¿Por qué? Porque había nacido torero. Tenía una inmensa, tenía un don, un privilegio de que todo lo que hacía olía a algo, y ese algo era torero. ¿Qué pasa? Pues no pasa ni más ni menos que cuando él se implanta en una plaza de toros y se queda quieto, se queda vertical, se pone a ligar la serie, que eso no se había visto, pues vuelve loca la afición, porque nadie se había puesto tan vertical como Manolete, tan quieto como Manolete, y ligando como ligaba Manolete. Ya lo dijo Manuel Machado, el hermano de Antonio. Algo tiene Manolete en su muñeca, además de la muleta. Porque ahí hay todavía una fotografía de un natural a un Miura, que todavía eso no lo ha enmendado nadie, ni lo ha superado nadie. Pero para no tenernos que ir a Barcelona, nos podemos quedar en Valencia, en ese pase de castigo que le está dando a un toro del Conde de la Corte en el año 47 en Alicante, que lo inmortalizó un fotógrafo de aquí, como es Finesa. Ese pase de castigo que ha servido para difundir el centenario de Manolete, eso no lo ha superado todavía nadie. Y estamos hablando de 70 años. Podemos decir que Manolete fue único, podemos decir que Manolete fue el más grande, podemos decir que Manolete fue el mejor. Yo creo que no. La mejor definición que le podemos poner a Manolete es que fue un torero diferente.
tan diferente y tan único que la arquitectura moderna del arte de torear está cimentada en la tauromaquia de Manolete. Hoy se sigue bebiendo en la tauromaquia de Manolete. Cuando un chaval se pone espigado, vertical, solemne y majestuoso, todos aquellos que ya no hemos visto torear a Manolete, ¿por qué decimos está amanoletado? Porque hay un aire, hay un algo que este hombre dejó. Y ese perfume todavía perdura hoy, porque lo que sorprende de Manolete no solamente es lo que ha hecho, sino el legado que nos ha dejado. En esta sociedad de consumo que todo se va tan deprisa, él continúa cabalgando. Se va a presentar dentro de pocos días un segundo Parnaso manoletista con otras 800 poesías, van a ser ya 1600. Este año yo he publicado un libro, y si Dios quiere vamos a publicar de Valencia, y hay cerca de 600 obras, de pinturas, de esculturas. Es que todos los grandes pintores y los escultores y los poetas bebieron en Manolete, embrujó la tauromaquia de Manolete. ¿Por qué? No porque fuera mejor ni porque fuera peor, sino porque tenía una tremenda verdad. Y cuando las cosas se hacen de verdad, llegan al público. Pero cuando ya el público se enloquece, es cuando las cosas se hacen con pasión. Y Manolete, créanme ustedes, que fue un torero que toreó con pasión. Vivía la fiesta de los toros, vivía para ser torero, tenía siempre las mismas costumbres, fue sencillo, fue religioso, fue honesto, fue amante de su familia, fue amante de su madre y fue amante también de una mujer que luego también vamos a hablar de ella. Por eso este hombre se hace único y cada vez que uno lo estudia más, te mete más en su vida, te gusta más su toreo, te gusta más su persona. Yo me enamoré, más que del torero, de su persona.